¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva conversación aquí en CNN Chile. Esto es Nuevo Pacto para abordar desde la conversación en profundidad lo que está ocurriendo en nuestro país en relación, por supuesto, a esta crisis que estamos viviendo y a los múltiples desafíos. En particular, hoy abordando un tema que ha estado en el centro de las demandas ciudadanas, no solo en esta crisis, sino en anteriores también. Es un asunto en el que Chile está al debe hace mucho tiempo. Hablamos de la salud, específicamente la salud pública. Y vamos a conversar de este tema junto a la presidenta del Colegio Médico de Santiago, médica internista además, Natalia Enríquez. Gracias por estar con nosotros, Natalia. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Natalia, este tema, como lo decía en la introducción, ha estado presente y en crisis, digamos, desde hace muchísimo tiempo. Es un tema que aparece prioritario de la salud, de la ciudadanía, pero en esta crisis se pone de relieve con otro énfasis, por supuesto, como tantos otros temas. ¿Desde qué dimensión hay que abordar esa crisis de la salud a partir de lo que ha ocurrido en esta semana? Miren, de hecho nosotros nos aproximamos a este estallido social, nosotros ya movilizados desde el ámbito de la salud. Nosotros habíamos tenido movilizaciones en marzo, en junio y de hecho a principios de octubre también. Sí. Y fue porque puntualmente este año, más que otros, sin desconocer que, como tú muy bien planteabas, los déficits en salud pública vienen de hace mucho tiempo, pero puntualmente este año partieron muy temprano por una modificación. Temprano en el año calendario. Exacto. Ya a fines de mayo nosotros teníamos problemas de abastecimiento en los hospitales y tuvimos problemas tanto de suministro como también de pago de honorarios a los trabajadores de la salud, no particularmente solo a médicos, sino que a distintos trabajadores. Entonces, este año ha sido particularmente complejo. ¿Y por qué fue tan complejo? Porque más que en años anteriores, digamos. Porque el sistema público siempre ha estado desfinanciado, constantemente, pero lo que permitía habitualmente Hacienda era que uno se endeudara. Como cuando uno, la señora casi del kiosco, uno permite que lo deje como fiado y uno pide, y después lo que aparece en octubre es la deuda hospitalaria. Claro. Que eso había sido la tónica todo este tiempo. Pero este año finalmente Hacienda dice, no, ustedes van a poder gastar solamente lo que tienen asignado y el resto lo van a tener que justificar. Entonces, claramente nosotros quedamos en debe muy tempranamente, como te digo, a finales de mayo. Y ahí para poder obtener recursos hubo que empezar a justificar. Sí. Pero nosotros ya estábamos entrando a campaña de invierno. Entonces fue una doble crisis. ¿Pero justificar significaba quedarse sin recursos necesariamente o sin insumos? O sea, claramente había una de que yo necesito insumos para tal tipo de recursos y finalmente se revisaba y llegaba la plata, pero ese tránsito era muy lento. Sí. Y hubo situaciones críticas en Temuco, en la Posta Central, en el Van Buren. También en el San José, que es mi hospital. También. Hubo casos muy complejos. Sí. Ahora, la justificación para eso podría haber sido poner énfasis en temas de gestión. ¿Es ese un problema realmente dentro del sistema público? Es innegable que hay problemas de gestión, pero poner el énfasis en que todo se soluciona por la gestión, eso es francamente equivocado. Y por lo demás, las autoridades de salud y el ministro Mañalich sabe que los costos de las operaciones que nosotros realizamos, operaciones no solo me refiero a lo quirúrgico, sino que a todo tipo de prestaciones que nosotros realizamos son mucho más caras de lo que está valorado por FONASA. Entonces, siempre los hospitales hemos sido mal pagados. Sí. Pero el problema de fondo es uno solamente de recursos. Esa es la pregunta, porque en los últimos años, y revisaba datos del Ministerio de Salud, el crecimiento del presupuesto del gasto de salud año a año va subiendo, muy por sobre incluso lo que crece la economía, por ejemplo. Sin embargo, pareciera que nunca es suficiente para dar cuenta, digamos, de las necesidades que tiene la ciudadanía chilena y el sistema de salud público. Por eso pregunto si es solamente un asunto de recursos también. Como yo te digo, no es solo de recursos. ¿Necesitamos más recursos? Sí. ¿Está desfinanciado el sistema? Sí. ¿Se puede mejorar la gestión? También. Pero en eso también ha habido un déficit de formación de personal calificado. Porque habitualmente... ¿Para ese trabajo específico? Para la gestión. Para la gestión. Porque habitualmente se dejaba a personas en gestión porque tenía cierta profesión en el área de la salud. Pero efectivamente la gestión requiere una formación en sí misma. No es que yo por ser médico sepa de gestión.
La verdad que no son elementos comunicantes, ni tampoco voy a ser per se docente, que son como todo lo que se le pide habitualmente a un médico, como que sepa docencia y gestión, aparte de medicina. Eso hay que formarse, no está en sí mismo en la formación médica. Entonces, volviendo al contexto de la crisis, ¿por dónde pasa la respuesta que debería dar el Estado hoy día a las demandas de salud que se están planteando en la calle y que tienen que ver con ideas bien centrales, dignidad, inequidad en el acceso a la salud? Mira, el foco siempre ha sido dicho, pero no así los recursos puestos en atención primaria. Se sabe que todo dinero invertido en atención primaria es el mejor dinero, porque se hace énfasis en la promoción y prevención de la salud y en el tratamiento de las enfermedades cuando están recién iniciando. Y ese debiera ser el foco, porque habitualmente estamos teniendo tanto gastos en atención hospitalaria, es principalmente porque no se logra hacer énfasis en justamente el control de la enfermedad y ojalá el que no ocurran las enfermedades. Sí. Entonces, siempre, como te digo, se ha dicho que la atención primaria es importante, pero ahí no van los recursos. Cuando hay un per cápita de 7.200 pesos por persona, eso claramente está bajo lo que se está presupuestando y que también ha dicho la Confusam que es lo necesario para poder tener una operación relativamente buena, que son cerca de 10.000 pesos por persona. Ahora viene un aumento en el presupuesto 2020. A 7.200 pesos. Sí. Cercano al 11%, según recuerdo que se anunciaba el ministro Mañalich. ¿Sigue siendo insuficiente para los requerimientos que dices tú? O sea, estaba en 6.900 pesos y efectivamente ahora se aumenta a 7.200, pero cualquier persona sabe que eso no permite cubrir el pago de recursos humanos, el pago de medicamentos, el pago de laboratorio, de tecnología. Es imposible. Si nosotros invirtiéramos realmente en la atención primaria, no se generaría este cuello de botella hacia la atención secundaria, terciaria, que son los especialistas. ¿Por qué la gente quiere los especialistas? Porque no encuentran la respuesta en atención primaria. Sí. Pero si nosotros pusiéramos énfasis en esa área de la atención, no tendríamos tantas complicaciones. No llegarían los pacientes diabéticos con infarto o teniendo problemas en sus piernas si es que realmente tuviese un buen control de su enfermedad en la atención primaria. Sí, claro. Ahora, ¿la estrategia del Estado, digamos, en el desarrollo de un sistema público de salud no estaba enfocada ahí? Declarativamente sí. Pero en la práctica, a mí me tocó estar de forma itinerante, por así decirlo, 6 años en la atención primaria. Y lo que uno puede hacer desde ese espacio, con los pocos recursos que tenemos, yo diría que se hace bastante. Y hay algunos programas que están más fortalecidos, como lo que tiene que ver con la salud de la mujer y el niño a través del Chile Crece Contigo. Pero también es porque llegan recursos especiales para el Chile Crece Contigo. Sí. Pero si, por ejemplo, un paciente que tiene hipertensión, yo le quiero dar algún medicamento que está fuera del arsenal que me da el ministerio, lo tiene que pagar la persona. Porque no hay como libre acceso a los fármacos tampoco. Sí. Está todo muy encasillado. Natalia, ahora en el contexto de lo que tú decías, con pocos recursos hacemos mucho, ¿no? Por este gasto per cápita, por ejemplo, en el área de salud, me trae a colación, digamos, la declaración del ministro Mañalich hace un par de semanas, en medio de este contexto, que decía que el sistema público de salud chileno era uno de los mejores y uno de los más eficientes además. Ahí hay dos declaraciones. En alguna de esas dos, ¿tiene efectivamente o dan en algún punto el ministro Mañalich? Porque se basaba en ciertos indicadores que mostraba un ranking que elaboraba Bloomberg, por ejemplo. Claro, es que en el contexto que estamos viviendo y para la realidad que tiene que percibir cada uno de quienes se tienen que atender en la atención pública, es muy agresiva la declaración del ministro Mañalich. Sí. Y por eso generó mucho ruido, pero me gustaría ir al respaldo, digamos, o a la evidencia que hay para afirmar algo así. Entra en una dicotomía cuando él dice que somos eficientes y a la vez dice que tenemos mala gestión. ¿Sí? Porque se entiende que si yo tengo mala gestión, habitualmente no soy eficiente. Sí. La verdad que el sistema público es eficiente en general y sí tenemos buenos indicadores, considerando el gasto que se hace. Los indicadores habitualmente tienen que ver con la mortalidad, sea infantil o sea del adulto. Son con indicadores gruesos. El problema es que nuestros indicadores tienen una dispersión que es muy grosera, porque no son los mismos indicadores si yo lo veo en Vitacura a que si yo lo veo en Independencia. Entonces, claro, el promedio, que es como el promedio del ingreso,
oculta una desigualdad que es muy severa en Chile. Sí. Y que muestra en definitiva realidades muy disímiles de países desarrollados en el sector oriente y de países digamos de África o de los más pobres en el mundo en otras comunas. Así es. Sí. Pero el promedio engaña. Sí, es el promedio. Y eso lleva a diagnósticos errados al final. No solo diagnósticos, sino que también medidas erradas. Por supuesto, a partir de un diagnóstico errado, políticas que quizás no son las que corresponden. Sí. Así es. ¿Ha faltado una continuidad en las políticas públicas en materia de salud, la construcción, digamos, de un plan de mediano o largo plazo que no vaya cambiando cada 4 años? Bueno, muchos de mis colegas que tienen más edad, ellos conocieron lo que era el Servicio Nacional de Salud. Y el Servicio Nacional de Salud, la diferencia que de hecho ocurre con estos ministerios es que era un directorio que permanecía en el tiempo. Y por tanto las políticas públicas se hacían de este servicio y no se alteraba con el cambio de gobierno. Nosotros la verdad que hemos tenido cambios de gobiernos que van desde una esfera a otra este último tiempo. Entonces hemos pasado de gobiernos que son de la nueva mayoría, concertación, a gobiernos que son de la alianza y vamos cambiando efectivamente de lo que son los criterios y las políticas. Nosotros consideramos, y aquí yo digo más bien una opinión personal, que una entidad como lo que fue el Servicio Nacional de Salud, que permita tener una planificación y una visión país a largo plazo, es lo que necesita justamente la estructura de salud. Sí. Estamos conversando con Natalia Enríquez, presidenta del Colegio Médico de Santiago. Vamos a ir a una pausa y volvemos de inmediato para seguir conversando aquí en Un Nuevo Pacto. Bien, estamos en una nueva conversación aquí en Nuevo Pacto junto a Natalia Enríquez, consejera, presidenta, del Colegio Médico de Santiago. Natalia, bueno, antes de ir a la pausa hablábamos respecto a una estrategia de largo plazo y la necesidad de construir una política en salud pública que durara más tiempo, digamos, y que no estuviera acorde a los ciclos políticos o electorales solamente. ¿Cuánto de esa construcción es posible, entendiendo ciertas, digamos, concepciones ideológicas que están asociadas también a lo que significa un sistema de salud público? Te lo pregunto, por ejemplo, respecto a los juicios que hubo, juicios políticos me refiero, en torno a la concesión de construcción de hospitales. Y hubo una larga discusión y políticas que iban y venían en función de quién estaba gobernando en los últimos años. Por eso te pregunto, ¿cómo lograr que esa concepción del sistema de salud público esté quizás separada de alguna forma de esas concepciones ideológicas? ¿Es posible? Es posible. Yo creo que el gran problema en Chile es que hay efectivamente polaridades que no conversan tanto y tampoco se atreven a aceptar los problemas que tiene cada una de las iniciativas. Me explico. Habitualmente cuando querían que se avanzara en concesiones privadas era porque se decía que las concesiones desde lo público se tardan mucho tiempo y se requiere que el Estado tenga fondos que no tiene. Sí. Ok. Eso también tiene que ver con una política que no existe actualmente, las bases para la construcción pública, que en algún minuto hubo. Sí. Y que tampoco existen las bases para la construcción hospitalaria, que ese es el problema de cuando se mandaron a licitar, que finalmente cómo se evaluaba era a través de cómo competían los proyectos, pero no porque yo tuviera una base sólida de licitación y yo les decía, en base a esta licitación, usted entonces plantéeme un proyecto. Con un piso. Que ya de base eso está mal. Pero por otra parte, las concesiones privadas, las primeras formas de concesión privada, se concesionó todo, incluyendo lo que tenía que ver con ciertos servicios importantes como la alimentación. Sí. Entonces, cuando todo queda concesionado, no siempre funcionan armónicamente. Y por otra parte, cuando tú concesionas y la concesionaria te pone como límite el hecho que si a mí se me quema una ampolleta de pabellón, yo no la puedo cambiar, sino que solamente es la concesionaria que la tiene que pedir a España y a un valor muy alto para poder cambiarla, entonces también hay un problema de regulación de esa concesión. Sí, y de gasto público finalmente. Y que claramente incide en el gasto público. Y que si yo a la concesión aparte le voy a pagar por producción y por días camas, entonces eso también puede ser un elemento perverso respecto a el funcionamiento de ese propio hospital y lo que nos preocupaba a nosotros del funcionamiento de la atención para los pacientes. Sí. Entonces el problema
problema es que hay que llegar a algún punto medio en que a lo mejor la construcción solo del edificio pudiese ser concesionada. Claro, porque al final lo que pasa es que en esa disputa política o ideológica terminan muchos proyectos necesarios, urgentes, postergados por mucho tiempo. Claro, el problema es que habitualmente por querer avanzar y mostrar que se están logrando cosas en un periodo de 4 años, porque también ahí viene el problema de que esto no sea un proyecto a largo plazo, es que entonces el gobierno quiere mostrar que logró cosas en 4 años y por tanto va a intentar hacer todo lo necesario para que salga muy rápido, pero no por eso va a ser beneficioso para la población ni va a ser beneficioso en cuanto a costos a largo plazo. Y eso es en lo que nos tenemos que poner de acuerdo. Natalia, ahora hay un momento político único para ir acelerando ciertas reformas que habían estado durante mucho tiempo pendientes. Una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con la reforma a ISAPRES, pero también a FONASA, al sistema público. En este espacio político donde hay ahora más urgencia y voluntades también para avanzar en ciertos temas, ¿qué construcción se podría hacer del sistema público chileno sobre la base de esta oportunidad que hay ahora para generar un cambio concreto en el sistema público chileno? Mira, por lo mismo que te digo, me parece que ha habido una tosudez por parte del gobierno y particularmente del Ministerio de Salud de querer mantener los proyectos que ellos ya traían. El plan garantizado de salud, la reforma FONASA o como el ministro Mañalich le habla del fortalecimiento FONASA, la reforma ISAPRES, son todas cosas que ya venían. Entonces, él no se ha abierto a la posibilidad de realmente tomar a cargo el hecho que ya la población no quiere las mismas soluciones de antes. ¿Y qué significa quiere eso? Otras soluciones. ¿Qué significa esa otra solución? Las otras soluciones pasan por cuestionarnos si es que efectivamente lo que nosotros necesitamos es mancomunar en un solo fondo todos los 7% de todos los ciudadanos. Y de ahí entonces que esto logre compensar los riesgos y más bien sea un sistema solidario. Ahora el ministro habla de un plan garantizado universal, ¿no? Un plan base. Claro, el problema es que yo, por ejemplo, teniendo una buena evaluación en algunos ámbitos del plan GES, porque los planes garantizados van a ser como un GES 2.0, claro, porque va a haber una cierta canasta de cosas aseguradas y un resto que no. El problema con el GES es que para las personas que tienen enfermedades que están dentro del GES ha sido una muy buena iniciativa, pero para todos los que están afuera ha sido muy malo. Porque finalmente hay una presión asistencial porque se saquen las patologías que cubre el GES y el resto quedan postergadas. Sí. Entonces, el plan garantizado lo que hace es sincerar que no van a haber recursos para todo y que por tanto nos vamos a focalizar en aquello que nosotros consideremos que tiene más importancia. Lo que es prioritario, sí. Pero al final del día, eso quiere decir que yo estoy discriminando. Sí, y no es universal entonces la atención, por ende, ¿no? Claramente no es universal. Sí. Y van a haber unos beneficiados y otros perjudicados. Sí. Natalia, me gustaría que pudiéramos abordar también otro aspecto de lo que ha ocurrido en estas últimas semanas que tiene que ver con las violaciones a los derechos humanos acá en nuestro país y las denuncias que se han presentado al respecto. El Colegio Médico ha jugado un rol relevante también en esta materia, tanto entregando antecedentes, recabando y entregando antecedentes a las autoridades correspondientes o a organismos internacionales, en un contexto que ha sido bien duro y ha sido brutal por lo que ya sabemos todos, no solo por las muertes que se han producido, sino también por las lesiones oculares que han dejado a 2 personas, a Gustavo Gatica y a Fabiola Campillay sin sus ojos, sin capacidad visual. Y eso han sido solamente 2 casos, los más dramáticos probablemente, pero de muchos otros, que ya son más de 300 los que ha contabilizado el Colegio Médico. El rol del colegio en todo esto, ¿cómo lo evalúas tú? Mira, yo la verdad que me siento muy orgullosa del rol que ha jugado el Colegio Médico. Yo sé que para algunos colegas también se ha podido interpretar como que nosotros hemos quitado un poco la capacidad de respuesta que tiene Carabineros frente efectivamente a las situaciones de violencia y de vandalismo que se han vivido. Pero más bien eso es el meter todo en un mismo saco. ¿Por qué? Porque nosotros hemos hecho una diferencia respecto a lo que ha sido la violación de derechos humanos en lo que han sido las manifestaciones pacíficas y que efectivamente a mí me ha tocado estar en mando de una manifestación, incluso cuando estaba el rector de la Universidad de
Gustavo, que estábamos todos frente a la Clínica Santa María, y ver cómo Carabineros, sin mediar ningún tipo de aviso, empezó a lanzar lacrimógenas tanto en disparo como al suelo a las personas que estaban ahí justamente procurando acompañar a Gustavo en esa situación. Entonces, ese tipo de reacciones que claramente no tienen ninguna proporcionalidad respecto a la situación que se está viviendo, es la crítica que nosotros hacemos como colegio médico y que nos ha tocado constatar. Porque una cosa es tomar preso a alguien y lo otro es infligirle torturas. Claramente un trato vejatorio. Sí. Porque yo no tengo por qué golpear, ni desnudar, ni amenazar, ni violar a una persona que está detenida. Porque eso claramente está fuera de todo protocolo. Sí. Eso no significa que Carabineros no tenga que cumplir su deber en los casos que efectivamente hay violencia, o hay desmanes, o hay saqueos. Pero lamentablemente a nosotros nos ha tocado ver que son mucho más efectivos en la represión a las manifestaciones pacíficas que a las situaciones de violencia real. Natalia, ahora, ¿es posible hablar de errores, como los ha calificado Carabineros, por ejemplo, en respuesta a las denuncias que han planteado organismos internacionales, o casos que escapan, digamos, o que obedecen más bien al no cumplimiento de determinados protocolos, como si fueran casos individuales, aislados, responsabilidades individuales también? Mira, en otras situaciones de manifestación, incluso en lugares mucho más complejos, no ha existido esta cifra tan elevada de daño ocular, ¿sí? Entonces, los protocolos se cumplen, y de hecho en las instituciones uniformadas la gente no se manda sola. Entonces, que ellos digan como que ha habido entonces un no cumplimiento generalizado de un protocolo, personalmente me parece que es una burla. Entonces ellos no tienen control sobre su personal. Eso habla muy mal de la institución en sí misma a su vez. Entonces, eso asociado al hecho que también han ocultado información y han mentido respecto a la información que tenían sobre, por ejemplo, el contenido de los balines, en que ya desde el año 2012 ellos sabían el contenido de los balines. Sí. Entonces, ¿cómo pueden decir que eran solamente de goma? Ese tipo de información que es absolutamente equivocada y de manera deliberada entregada a la población, me parece que Carabineros tendría que revisarse, y que claramente el Estado de Chile tendría que revisar el funcionamiento de Carabineros. Ahora, distinto es hablar de violaciones sistemáticas, ¿no? Un concepto que usó Amnistía Internacional de alguna manera, no directamente, pero que omite, por ejemplo, Human Rights Watch en los informes que eso está en investigación, porque lamentablemente algunas de las formas de vejación que se están viendo en este momento se han visto antes. Entonces parece ser que efectivamente habría alguna forma de conducirse que estaría propiciada por la propia institución. Sí. Pero eso queda por ser demostrado. Pero sí puede ser una sospecha. Ahora, esta semana, en el contexto de la conmemoración del Día Internacional de Derechos Humanos, el gobierno anunciaba también un proceso de acompañamiento y de reparación para aquellas personas que sufrieron traumas oculares, tanto aquellos que perdieron la vista o que perdieron algún ojo, como aquellos que sufrieron lesiones. ¿Cómo llevar adelante un proceso de esa naturaleza ante un hecho tan violento, pero tan delicado a la vez también para las personas, para cada una de sus vidas? El problema es que va a tener que ser un acompañamiento tanto desde la perspectiva de la salud física como mental. Sí. Y por otra parte tampoco puede ser un acompañamiento a corto plazo, porque uno puede pensar que a mí me van a colocar una prótesis y con eso se va a terminar el problema, hablando propiamente tal del trauma ocular. Sí. Pero el tema es que las prótesis se tienen que cambiar, no son permanentes en el tiempo. Y por otra parte se ha hablado principalmente de trauma ocular, pero han habido varias lesiones de perdigones que están en estructuras musculares o articulares que han generado inflamación importante y que también están generando algún tipo de incapacidad en las personas. Y eso también va a querer rehabilitación. Entonces, ¿cómo va a ser el plan del gobierno? ¿Va a ser solamente en el trauma ocular o en todos los traumas generados por daño por la fuerza pública? ¿Es una respuesta insuficiente a su juicio? Me parece que es una respuesta que casi cae en lo populista, pero que por lo demás es necesaria. Lo importante es saber cómo se va a implementar y qué rol va a jugar cada uno de los niveles de atención. Sí. Natalia, gracias por haber venido a conversar en Un Nuevo Pacto. Muchas gracias a ti por la invitación. Estamos cerrando ya esta edición de Un Nuevo Pacto. Gracias por habernos acompañado en esta conversación aquí en CNN Chile. La invitación es que, por supuesto, sigan con las informaciones que vienen adelante.